Dime. preguntita rápida. La Dime. semana pasada ya no pudo entrar el profesor a la clase. Entonces, no publicado en el Classroom, sino la van a reponer o algo así. Estaba en habilidades blandas, herramientas digitales. Entonces supongo que ahorita me toca habilidades blandas, pero ya sobre otra cosa, ¿no? Porque ve que cada mes No, cambia. la de hoy es de habilidades digitales. Justo. Ahora ya los detalles detrás de reponer o algo así, la verdad es que te fallaría. Entonces, yo te recomiendo que mejor le escribas a los coaches, ¿va? Para saber con mayor certeza. Sí, profa. Sí, profa. Lo hice, pero aún me responden. Entonces. Ok. Déjame colocarles, escribirles de tu parte para que les puedan asesorar más rápidamente, ¿va? Entonces, muy bien. Vamos a empezar con nuestra, bueno, no es la primera, pero con nuestra sesión de habilidades digitales. Y pues espero que estén muy bien, que sean muy bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. Y antes de empezar, nada más preguntarles con esta escala del meme, ¿cómo se sienten ahorita después de su clase de las 9? ¿Cómo les fue? ¿Cómo empiezan esta sesión? Para que vayan poniendo en el chat, por favor. Mientras, Rosalinda, dime. Miss, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Una consultita. Dime. Recién puedo ingresar porque lamentablemente tengo problemas de que no tengo el Meet registrado en la clase. Estas es habilidades blandas, ¿verdad? Sí. Ya, entonces ya esto se está originando ya varias semanas. El problema es de que entramos a que, si no me equivoco, a Bakú y no registre el Meet. Entonces he tenido que entrar por un mensaje de WhatsApp de hace 3 semanas atrás que me mandaron el Meet y eso ha sido tedioso porque también me mandan los Meet de la clase de matemática, de la clase de inglés y no hay solución alguna con respecto a ello como la clase principal que llevamos. Ok, muchas gracias por comentarlo, Rosalinda. Voy a adelantarles el mensaje que les iba a dar al final para responder tu duda. Gracias. ¿Qué materia estás tomando ahorita como tu materia principal, Derecho. Rosalinda? Estamos viendo lo que es el derecho romano, que lo tomo a las 9 y posteriormente habilidades blandas, pero siempre es inconveniente. Ahí, Rosalinda, y para todas y todos, para poder acceder a esta materia en las siguientes semanas, porque hubo una pequeña reestructura, entonces, para acceder a las siguientes clases y para que no tengas que estar buscando los links ahí en tus chats, en tu materia principal, y esto aplica para todas y todos, en su materia principal hay que ir a trabajo en clase y van a ir hasta abajo de los contenidos, está la semana 1, 2 y 3, y hasta el final van a encontrar una parte que dice programas UK. ¿Puedes, Rosalinda, revisar de una vez si puedes encontrarlo? Permítame un segundo, por favor. Ok, entonces, si pueden de una vez ir a encontrarlo, y ahí van a venir varias opciones. Viene la parte de habilidades blandas, las office hours de matemáticas que les doy yo los miércoles y UCALAP, ¿vale? Entonces ahí pueden encontrar tanto el link para acceder como el link para ver los videos de las clases previas, ¿vale? Entonces ahí ya lo encontrarán todo junto siempre, no importa en qué materia estén, ¿vale? Luis y luego Shirley. Luis. ¿Escucha? Hola, te escucho muy bajito. No te escuchamos, se escucha mucho ruido. Permítame. Si deseas mejor escribir. Sí, gracias. Porfa.
Muchas gracias. Mientras, Shirley. Buenos días, profe. Profe, yo no sé si le Hola. pasó a todos, pero hace 15 días que yo entré a clase, hace 15 días, en Claros a mí no me aparecía lo que era matemática ni inglés. Ahora me estaba apareciendo todo porque creo que todos nos quejamos el día, hace 15 días que yo entré. Ahora me aparecen todo matemática, inglés y tengo 2 sesiones de habilidades blandas. Sí, las 2 sesiones se refieren a la que es la de las 9 y la que es la de las 11. Entonces ahí si tu materia principal está a las 9, pues entonces tienes que tomar la de las 11 y así, la contrahorario. Ah, Por ok. eso te aparecen las 2. ¿Va? Entonces tú puedes entrar a la que tú quieras. Ah, bueno. Gracias. Gracias a ti, Shirley. No te preocupes, Luis. O sea, al final los temas que se ven pues son prácticamente los mismos. Rosalinda, ¿sí lo encontraste? Sí, Miss, sí se encuentra. Ok, Muchas gracias. perfecto. Entonces, nada más para confirmar, habilidades blandas, Office Hours de Mate y Office Hours de UCALA las van a poder encontrar en su materia principal, en trabajo en clase, hasta abajo, y ahí vienen programas UK, ¿vale? Entonces, dime, Javier. Gracias, muy buenos días a todos. Buen día. Profesora, yo estoy Dime. ya en la recta final de la carrera. Nos ofrecieron certificarnos en habilidades blandas desde hace 6 semanas, pero los procesos han estado muy irregulares y ya no, en mi caso ya no supe de las actividades para certificarme. No sé si esta también va a ser el mismo criterio para poderse certificar o qué va a pasar con nosotros. Ok, mismo caso que les comentaba, como con Mario, para no darte información errónea y que vaya a ser más confuso, yo te recomiendo que mejor le escribas directamente a los coaches o a la profesora María, ¿vale? Muchas gracias. María Flores Guerra, para que puedas tener la información de primera mano. De cualquier forma, ella les va a buscar y les enviarán la información oportunamente, pero puedes escribirle directamente. Gracias, ¿Va? muy amable. Gracias a ti. Luis, te acaba de aparecer. Bueno, qué bueno que ya lo pudiste ver. Para las y los demás, entonces les recomiendo que vayan explorándolo para que lo puedan ver. Ok, perfecto. Entonces, retomando sus memes, dice Daniel que el 5, muy bien, 11, sorprendido, refugio con el 2, excelente, me da mucho gusto. 13, ¿por qué Brasil? Y Irma también, tiene cara de sufrimiento. Porque todavía no entiendo mucho esto de las clases de habilidades blandas. Me conecté 3 semanas, que yo creo que era otra habilidad, y al terminar quedé como que, ¿y ahora qué sigue? Y esta semana estoy iniciando y igual estoy como que, ¿estaré donde tengo que estar o no? ¿Será mi grupo? ¿No será? ¿Estarán empezando o ya estarán avanzados? Siempre este tema de las habilidades blandas me deja como con muchas dudas. Ok. Bueno, yo espero que se puedan ir disipando a la brevedad, pero en general te puedo decir que no hay como que, no te preocupes porque sea tu grupo o no, o sea, al final aquí hay personas de un montón de grupos, ¿no? O sea, en realidad es una clase pues muy general y como has podido ver, pues los temas también son pues muy variables, no hay como una continuidad como tal, o sea, sí es recomendable que vayas accediendo regularmente, pero no pasa nada, pues, o sea, si te lo pierdes, no hay como una continuidad así como que no vayas a poder continuar con lo demás, sino que en realidad son herramientas o habilidades que te pueden apoyar en el futuro, en clase o en el trabajo, por supuesto, ¿no? Así que, de cualquier forma, si tienes cualquier duda,
siempre no olvides que tienes el acompañamiento de los coaches o que nos puedes escribir directamente a los profes, ¿no? En este caso, a los profes que son responsables de esta materia, como la profesora María o el profesor Mistli, ¿vale? Entonces, no te preocupes. Dice Caro que le duele la cabeza. ¿Estuvo muy pesada tu clase de las 9? No, profesora, lo que pasa es que sí amanecí, por eso mi carita de 13. Qué incómodo. Pero bueno, esperemos que vaya mejorando. Este sería el bloque 3. Luis, me parece que sí. Ok. Muy bien. ¿No hay alguna otra con el 2 todos? Muy bien. Entonces, dicho todo lo anterior, vamos a comenzar con nuestra sesión del día. Vamos a tener todos estos temas para hablar. Las primeras cosas ya las abordamos, nuestra bienvenida, y ahorita posteriormente vamos a hablar de los acuerdos o las características que deberemos llevar en nuestra clase. Y después la parte del tema que nos corresponde. Sí, Ángel, si crees que me has visto antes, tienes razón. También doy office hours de matemáticas y varias materias por ahí. Creo que a Refugio le he dado cálculo alguna vez. Sí, profesora, de hecho perdón por abrir el micrófono. Sí, profesora, y me da mucho gusto verla por aquí también. A mí también. Eso habla de un conocimiento muy amplio, ¿verdad? Y aparte, pues, excelente profesora. Muchas gracias. Sí, por ahí también ahorita no sé si Mario andaba por acá. Hay varios que nos hemos encontrado previamente y que posiblemente también Juan Manuel, ahorita tuvimos mates, ya terminó nuestra ronda de mates, entonces me da mucho gusto verles por acá y espero verlos después en siguientes materias. En esta ocasión solo les veré el día de hoy para esta materia, pero no se preocupen que después en algunas otras oportunidades nos encontraremos. Pero continuemos entonces. Estábamos hablando sobre el tema que nos corresponde hoy, que es alfabetización digital y aprendizaje. Y de ahí, pues, de qué va la alfabetización digital y cómo la podemos aplicar en nuestros día a día y en nuestro trabajo, en nuestra familia, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero es que tenemos todos estos acuerdos o cómo llevaremos la clase, y la intención aquí es que si bien funcionan para esta sesión, recuerden que todo lo que vemos aquí aplica pues para todos lados. Entonces yo les recomiendo que estos mismos acuerdos, a pesar de que no se establezcan en otras materias explícitamente, que también los lleven para allá. Entonces, ¿hay alguien que nos quiera leer los 3 primeros y decirnos por qué vale la pena que los tengamos aquí? ¿Por qué les parece importante? Adelante, Ángel. Bueno, los primeros 3 dicen: somos visibles, mantenemos escucha activa y somos empáticos con la situación. Somos visibles, pues, en el aspecto de que tenemos que prestar atención a la clase, ¿no? Igual va conectado con lo de mantener la escucha activa, porque pues al final también nuestros compañeros pues están aquí, y eso también conecta con la tercera, de ser empáticos. No sabemos si a alguien le cueste más trabajo aprender una actividad o algo así. Exactamente. Entonces, son bastante importantes para poder desempeñar las sesiones en general, cualquiera. Les digo que de esta materia o de la que sea, ¿no? Y hasta en el trabajo o en cualquier lugar, esos son bastante útiles. Las últimas 3. Adelante, Rosalinda. Retamos ideas, jamás personas. Las 5, somos corresponsables con la calidad de la sesión. El trabajo colaborativo nos hace llegar más lejos.
Exactamente. ¿Por qué será importante esas tres? Es importante porque aquí podemos de repente visualizar lo que es el ámbito del liderazgo en el trabajo colaborativo, nos deja, o sea, nos hace tener mejores resultados. Somos responsables de la calidad de la sesión, ¿no? Respetándonos mutuamente para tener una buena definición y una buena captación de lo que se pueda decir de acuerdo dentro de la clase, ¿no? Por supuesto. ¿Y el 4 de retamos ideas jamás personas? Lo que puedo entender es que podría ser que ideas diferentes, ¿no? Que se pueden plantear dentro del tema asignado. Exacto, que podemos tener aquí tantas opiniones como personas sabemos, ¿no? Y pues cada quien opinará desde su propio contexto y su propia perspectiva, igual de valiosa. Y si diferimos con alguna, pues podemos retar la idea, es decir, podemos discutirla o hablar al respecto, pero no en contra de una persona, por supuesto, ¿no? Sino únicamente de la idea o la posición, ¿vale? Muchas gracias, Rosalinda. ¿Refugio? Gracias. Sí, aquí yo quería comentar que precisamente se habla de tener un enfoque pues de análisis, ser crítico, en poder proponer, poder exponer nuestra forma de ver y de pensar las cosas, discutirlas, estar abierto a ese diálogo, entender que analizamos situaciones, no vamos con las personas, y que aparte de todo esto es muy enriquecedor, ya que precisamente los diferentes enfoques, experiencias y conocimientos de los compañeros enriquecen a los demás, dándonos un aprendizaje pues, que no nos ha tocado quizás vivir directamente. Gracias. Totalmente de acuerdo. Y además, aprovechando que un grupo como estos, donde tenemos a veces hasta más de una nacionalidad, con personas que están en otros países, que están en otros contextos, también enriquece mucho las opiniones, ¿no? A veces, y me pasa muy seguido, cuando decimos alguna palabra y nos dicen en el chat, pero es que, ¿qué significa eso? Porque yo soy de Ecuador o de Perú o de Colombia o de otra parte de México y no lo usamos así o nunca lo había escuchado, ¿no? O ustedes dicen alguna otra y entonces podemos ir compartiéndolas y enriqueciendo nuestras sesiones. Entonces, les invito a que las tomen para futuras referencias y que las apliquen en sus demás clases. Ahora, respecto de nuestro tema propio de la sesión, tenemos este de aquí. El objetivo es hablar y entender, analizar las ventajas, de qué manera nos ayuda, cómo funciona, para qué nos sirve la alfabetización digital y en general todas esas habilidades y cómo nos pueden contribuir y fortalecer nuestro perfil profesional y también nuestro trabajo con otras personas. Así que en este tema tenemos la primera pregunta sobre, primero, si han escuchado las palabras virtualidad y entornos digitales y a qué les suena. ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Qué opinan? Si no, yo los elijo a la mala, ¿eh? Ángel. Pues la virtualidad como que se refiere más que nada a las redes sociales, o sea, de cómo nosotros nos vamos hacia las redes sociales. Entornos digitales es más o menos cómo las estamos manejando. Ok. Entonces, ¿solo redes sociales? Bueno, no, también en general, por ejemplo, en el ámbito escolar, como lo que es una videollamada o páginas de internet, pues así continuamente. Ok, sí, perfecto, muchas gracias, Javier. Yo entiendo que la virtualidad es lo que manejan técnicamente como la realidad aumentada. Y los entornos digitales son los medios para accesar a esa virtualidad. Ok. Bastante interesante también incluir el tema de la realidad aumentada y la realidad virtual.
que está tan de moda, ¿no? El tema de metaverso y un montón de nuevas posibilidades y actividades, ¿no? No solo para jugar, por ejemplo, sino incluso ya también para temas educativos, para temas comerciales. Hace poquito veía de un país que era muy pequeño, muy pequeño, y que estaba construyendo como una especie de ciudad virtual para poder proteger su cultura. Es decir, que si se pierde ese país por la cantidad tan pequeña de personas que son, que no se pierda su cultura y su idioma y lo que han escrito, etcétera, que se pueda mantener de alguna forma dentro de este entorno de realidad virtual. Refugio. Gracias. Yo acabo de checar en el internet precisamente el concepto de virtualidad, y para el autor Joseph Duarte, la virtualidad es una apariencia de la realidad y está definida como un proceso imaginario. Entonces, contestando a la pregunta de virtualidad en entornos digitales, estamos hablando de que todo eso va muy de la mano de la actualidad, ¿no? Los grandes desarrollos y avances tecnológicos nos llevan a todo eso, a hacer el uso de los medios digitales, medios de comunicación, internet especialmente, las redes sociales, para el desempeño o la realización de las actividades cotidianas, laborales, académicas, etcétera, ¿no? Ya está en todo, digamos. Y la virtualidad precisamente nos habla de todos esos escenarios que podemos hacer y que nos permiten no solamente cubrir escenarios reales, ¿verdad? No cubrir unas necesidades así que propias que tenemos aquí cerquitas a la mano, sino que imaginar todos esos entornos en los cuales podíamos acceder y lograrlo mediante el uso de la tecnología. Exacto. Gracias. Y gracias a ti. Y lo que conocemos e incluso lo que no conocemos, ¿no? O sea, yo creo que hay un montón de cosas que hace 10 años igual y pensábamos que iban a tardar 100 años en poderse lograr y las estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, o cosas que ni siquiera nos imaginábamos que iban a pasar y que las estamos viviendo, ¿no? Rosalinda. Miss, de repente puedo contar algo, a ver si mi concepto está dentro sí, de la realidad. La virtualidad para mí yo creo que es algo abstracto, es algo que nosotros no podemos ver y que se va por señales, por canales. Y los entornos digitales, pues, es la evolución de los equipos, de los teléfonos, las computadoras que tienen una inteligencia artificial, ¿no? Eso es lo que podría, en lo que se refiere a virtualidad y entornos digitales. Sí, en gran medida, ya haciendo la separación, hablamos de virtualidad como todo el contexto, como hablaban hace un momento, de toda esta forma que no es algo tangible, no es algo que podamos tocar tal cual, sino que es un conjunto de herramientas y de ideas y pues no, la mitad de lo que podemos ver y lo que no. Y por otra parte, la de los entornos digitales, es decir, ya espacios formalmente dentro de los cuales podemos desarrollar actividades muy precisas. Es decir, Meet, que es la herramienta que estamos usando ahorita, es un entorno digital, pues nos permite dentro de la virtualidad poder tener comunicación, ¿no? Entonces, si lo vemos así, la virtualidad podríamos considerarla como un paraguas, ¿no? Donde caben todas esas diferentes herramientas y entornos, ¿no? Uno de ellos, como comentaban, la realidad virtual, la realidad aumentada, temas de metaverso, pero sin irnos más lejos, esta herramienta que estamos usando ahorita es un entorno digital. Classroom es un entorno digital también, por supuesto, pero dedicado a la educación, por ejemplo. Si utilizamos otro entorno digital, puede ser, no sé, un generador de, un simulador de química, que luego utilizamos en nuestra clase, o un simulador de gráficas, o un simulador de, no sé, o cualquier herramienta, por ejemplo, las de Google, todas las herramientas de Office, son a su vez propios entornos digitales
que nos ayudan a hacer una acción específica. Entonces, dependiendo de qué sea lo que queramos hacer, elegiremos o utilizaremos uno o varios entornos digitales dentro de este fenómeno de la virtualidad. Ahora, ¿les parece que esto iba a pasar algún día? ¿Que cambió mucho en los últimos años? ¿Qué opinan? ¿Habrá tenido algo que ver la pandemia, por ejemplo? Adelante, Rosalinda. En realidad sí, ¿no? Porque nos tuvimos que acomodar a nuevos procesos, a nuevas modalidades de trabajo, como la remota, ¿no? Si bien es cierto, se ha desarrollado mucho. Fue al comienzo un poco difícil adaptarnos, pero no imposible. Y hemos podido desarrollar habilidades, pues, que a veces uno mismo no sabía que tenía, pues, ¿no? La destreza en manejar toda la virtualidad, los equipos digitales. En mi caso, pues, para mí fue algo tedioso, pero no imposible de poder desarrollarme, pues, ¿no? Y aún así fui desarrollando y fue más amplio el conocimiento que pude tener, pues, con respecto a este sistema que se implantó, pues, en época de pandemia, ¿no? Exacto, o sea, al final era algo que eventualmente iba a pasar. En algunos artículos dicen que más o menos hubiéramos llegado al mismo nivel a donde estamos de tecnología y de uso en unos entre 5 y 10 años, algunos autores dicen. Pero gracias a esta contingencia, dentro de todo lo malo que trajo, una cosa, pues, digamos que se agradece, es esa aceleración, ¿no? Que pudimos utilizar las cosas mucho más rápido, la mitad buena y la mitad malo, ¿no? Como dice Rosalinda, un poco a la fuerza tuvimos que adaptarnos a las herramientas disponibles. Y por ahí les recomiendo mucho un libro que se llama El jinete pálido y que es un libro que habla sobre la historia de las pandemias en la humanidad. Y habla bastante interesante sobre la gripe española, ¿no? Un fenómeno súper similar al que vivimos, con una duración impresionante y resultados fatales, pero como en algunos casos, o a mí me impresionó mucho, había muchas cosas que eran prácticamente iguales, a pesar de que había 100 años de diferencia, ¿no? Y también como otras cosas pudimos irlas superando un poco más rápido o de manera más ágil gracias a las herramientas que tenemos hoy. Entonces, muy recomendado, es un gran libro. Javier. Gracias. Pues yo les puedo comentar a partir de mi propia experiencia, ya por la diferencia generacional. A mí me tocó trabajar con computadoras con disco de 8 pulgadas. Ya cuando empezamos a trabajar con los discos de 4,5, ya era toda una innovación, ya era una revolución, ¿no? Que trajéramos nuestra caja de discos de 4,5. Con un floppy, ¿no? Sí, ya de ahí pues evolucionamos hasta lo que actualmente conocemos, ¿no? Que ya son los microprocesadores y todo lo que... Pero la parte interesante para mí es que a mí me tocó migrar, precisamente por efectos de la pandemia, aunque ya tenía relativa experiencia en el manejo de ordenadores, me tocó migrar a todas las herramientas digitales. Soy profesor de asignatura, entonces tuve que migrar a las plataformas, a Moodle, a las herramientas de Google, de Classroom. Entonces, y hasta dar clase es diferente, ¿no? Sí, desde luego, y fue todo un reto porque no solamente implicaba cuestiones de carácter tecnológico, sino también de carácter psicológico, sociológico y desde luego económico, ¿no? No sí. Toda la población en el mundo tiene acceso a Internet, que es lo que ahora nos rige para la movilidad en los sistemas de información. Sí, muchísimo. Ahí coincido contigo en que fue un gran reto para nosotros como profes, trasladar todo el sistema educativo hacia la virtualidad, porque al final, lo habrás visto seguramente, Javier, como pues la experiencia de dar clases y de interactuar es totalmente distinta,
¿no? O sea, no se espera o no se puede obtener el mismo feedback o la misma sensación, o ver la carita de que están aprendiendo, o ver la carita de que no quedó claro, y la preocupación, y poder atenderla de inmediato, ¿no? O muchas otras limitaciones, como decías, el acceso al Internet, fue también un tema importante, ¿no? Y puso de manifiesto que no todos tenemos la misma conexión, ni la misma estabilidad en el Internet, ni todas las condiciones pueden ser muy, muy, muy diferentes. Dice Daniel, el icono de guardar, sí, cuando sí existían y eran reales los discos, que me estresaba mucho, lo usé muy poco, pero me causaba muchísima frustración que en mis clases en la primaria teníamos que usar los disquetes, y simplemente de ir de la clase de computación abajo ya se había borrado la información. O sea, nada más porque habías tocado, le habías movido algo, ya no funcionaba. Y entonces, no sé si les habrá pasado algo similar, pero eh, para mí era una gran frustración. Entonces, esta virtualidad y estos entornos que ya hablamos, que nos han traído muchas ventajas, ¿tendrán desventajas o de qué manera podemos ver lo malo? ¿Consideran que haya algo? Adelante. El exceso de información, profesora. Totalmente, la infodemia. ¿Habían escuchado la palabra infodemia? No, nunca. ¿No? ¿Les ha pasado, por ejemplo, justo cuando empezó la pandemia, en esos primeros días, había mucha información, demasiada información por todos lados, y todo el mundo estaba hablando de lo mismo, y unos decían una cosa y otros decían otra cosa, y todo el mundo estaba hablando de lo mismo? Y en mi caso, realmente hubo días que me sentía como demasiado abrumada, o como hasta con náuseas de la cantidad de información y lo abrumador que era, justamente en la exposición a una cantidad muy grande de información o de noticias, por ejemplo, nos puede provocar esos malestares incluso. Entonces se le llama infodemia a ese fenómeno. Es decir, a tener toda la información ahí, y como que la capacidad de procesarla y de administrarla no va a la misma velocidad, ¿no? Entonces, sí. Miedo a la información, sí. Pues no miedo, pero sí saturación. ¿Qué otra desventaja? Teacher, yo veo que hay información que es, entre tanta información, luego hay información que no es verdadera, y Exacto, luego las muchas, fake muchas news. personas, sí, exacto, y luego discutes con muchas personas, hablas algunos temas y te das cuenta inmediato que están mal informados, justo a razón de que hay noticias buenas, pero hay información que no es correcta. Exacto, o que la costumbre de compartir y compartir y compartir, sin revisar antes, ¿no? También parte de la infodemia es eso. Caro. Sí, también concuerdo con mi compañero Solís. Las falacias, de hecho, lo que ahora se está promoviendo, y creo que no sé si ya lo habrán notado, es que también cuando uno quiere compartir algún artículo en las redes, como que detecta que no lo hemos abierto para leerlo completo, y si uno nada más lo quiere compartir porque el encabezado le pareció llamativo, te da la instrucción de que si ya lo leíste, si sabes de qué se trató, para que lo puedas compartir con más confianza. Hasta ese punto se me hace así como que bien, pero también como que ya la tecnología nos está tratando de controlar un poco más, pero en parte está bien porque así nos obliga a que uno tenga totalmente la información, y no nada más compartir por compartir, ¿verdad? Para no distribuir tantas, como decía el compañero, fake news.
Sí, exacto. O sea, la desinformación de que, pues el titular me pareció interesante y no tiene nada que ver, ¿no? O sea, nada más lo compartes por compartir y alguien más que lo vea lo vuelve a compartir y lo vuelve a compartir y lo vuelve a compartir. Y pues ese no es el punto, ¿no? O sea, al final no tiene caso. Es a lo que le llaman también los títulos con clickbait, como para forzarnos a darle clic y al final pues tiene fines comerciales, ¿no? Conforme más clics demos a una plataforma que tiene anuncios, por ejemplo, pues habrá cierta monetización de por medio, ¿no? Dice Javier, el robo de identidad también es una desventaja. Con la cantidad de datos que hay nuestros en la virtualidad, pues es cada vez más sencillo, ¿no? Y de ahí también una de las cosas que vamos a hablar al rato sobre seguridad dentro de este tema de habilidades digitales. ¿Qué otra desventaja? ¿Algo más? Ok, entonces, ahora vamos a abordar el concepto primero de alfabetización como tal y luego en conjunto con los demás términos. Entonces, la alfabetización como tal, a ver, espérame, aquí. O sea, solito como concepto, se refiere a la habilidad de leer y escribir. Así, nada más. Cuando hablamos de una persona que está alfabetizada, se refiere a que sepa leer y escribir. No importa en qué idioma, simplemente que sea capaz de leer y escribir. Y sobre todo, de las ventajas que le da tener esas habilidades. Es decir, gracias a que puede leer y escribir, puede leer un libro, puede escribir una nota, puede escribir un mensaje, se puede comunicar, puede entender de lo que están hablando otras personas y le da muchas más posibilidades de desarrollar su educación y su conocimiento en el futuro. Entonces es un tema clave cuando hablamos de educación que haya una población alfabetizada, ¿no? Porque le va a dar muchas más posibilidades. Y cuando hablamos entonces de alfabetización digital, ocurre algo similar. ¿A qué les suena o han escuchado la alfabetización digital? Si lo han escuchado, ¿en qué contexto? ¿No lo habías escuchado? Ok. Las y los demás, ¿les suena? Sí te suena. Caro, ¿dónde lo habías escuchado? ¿Cómo en qué contexto? Pues no recuerdo, honestamente. Sí he oído esos términos, va a decir la maestra. Entonces, ¿para qué responde? Lo que pasa es que no tengo idea exactamente en dónde lo he escuchado, pero sí, o sea, sí es algo que yo he oído por ahí. No sé si tenga que ver con que es ya el medio en el que se les enseña a la gente, o no sé, pero sí lo he oído. Ok, excelente. Entonces, ahorita vamos a ver. Educación informática. Exacto. A conocer no solamente que existen las herramientas, sino a poder usarlas. Es decir, la alfabetización solita como tal tiene que ver con saber leer y escribir y las posibilidades de aplicar esas habilidades para conseguir más cosas, ¿no? Para aprender algo más, para poder interactuar con otras personas, etcétera. Entonces, haciendo el símil, la alfabetización digital justamente se refiere a eso, a cómo no solo sabemos que las herramientas existen o las usamos para mandar un WhatsApp, sino que además podemos aprovechar las herramientas, conocemos cómo usarlas y cómo sacarles el máximo provecho. Entonces, déjenme
ponerles aquí. Tenemos varias definiciones y la primera es la de la UNESCO, es decir, la alfabetización, hablando de lectura y escritura, pero además cuando a través de la virtualidad y a través de estos entornos digitales podemos crear valor, podemos resolver problemas y colaborar con otras personas. No importa cuál sea el medio que se utilice, por ejemplo, si son a través de redes sociales o de entornos educativos como en el que estamos, pero nos permite ya utilizar las herramientas digitales con un propósito superior, ¿no? Ya nos da la ventaja de resolver problemas gracias a la información a la que tenemos acceso, a analizarla, a discernirla, etcétera, ¿no? Ya no solamente el uso común de una red social, sino sacarle un poco más de beneficio a eso. Otra de las definiciones que tenemos se refiere a realizar diferentes tareas en un ambiente digital. Y pues esto es también muy general, ¿no? Puede ser tareas de cualquier tipo, tareas de nuestro trabajo, tareas académicas, tareas de investigación, por ejemplo, no importa, pero poderlas hacer a través de las herramientas que nos brinda la virtualidad. Y otra definición podría ser que incluye justo nuevas formas de comunicación, de crear cosas y de comprender la información. Entonces, como hablábamos al inicio, estamos sometidas y sometidos a una cantidad impresionante de información, pero poder manejarla, poder darle forma, procesarla, crear un organizador gráfico, por ejemplo, crear algo más gracias a esa información y a esas herramientas, entonces justo es parte de la alfabetización digital. ¿Hay alguna duda o algo más que añadir a estas definiciones? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces vamos a ver un video. Déjenme les comparto el video. Un segundo. ¿A qué llamamos alfabetización digital? La alfabetización digital es la capacidad de una persona para realizar diferentes tareas en un ambiente digital. Esta definición genérica engloba muchos matices, ya que incluiría la habilidad para localizar, investigar y analizar información usando la tecnología, así como ser capaces de elaborar contenidos y diseñar propuestas a través de medios digitales. La alfabetización digital debe entenderse no solo como un medio, sino también como una nueva forma de comunicación, de creación y comprensión de la información. La alfabetización digital tiene varios niveles que van desde el más básico, que es contar con las habilidades necesarias para, por ejemplo, publicar un contenido en una red social, hasta un nivel superior de creación de contenidos digitales propios. Muy bien. ¿Habían escuchado sobre estos niveles? No. ¿Y qué opinan al respecto?
Dicen por acá que no los habían escuchado. Ok. Entonces, respecto de estos niveles que menciona el video, tenemos una siguiente pregunta. A ver, déjenme regreso a la presentación. El objetivo es crear contenidos. Sí, podría ser uno de los objetivos. De hecho, pues, ustedes ya estando tomando clases en línea, generan muchos contenidos, de hecho, ¿no? O sea, al final cuando desarrollan una tarea, por ejemplo, les pedimos elaborar una infografía, ya están desarrollando contenidos propios, ¿no? Entonces, considerando esos niveles que nos dice el video, desde un usuario básico que utiliza las redes sociales para ver noticias, para recreación, para ver memecitos, para comentar, publicar cosas, o un usuario, digamos, avanzado o con experiencia en otras herramientas. Personalmente, ¿qué habilidades digitales consideran o les gustaría potenciar? Que digan, esto no lo tengo o no lo sé hacer, pero me gustaría aprenderlo. O siento que me hace falta. Si alguien quiere abrir su micro y contarnos. Adelante, Irma. Bueno, pues yo creo que a mí en lo particular me gustaría poder crear como información o carteles digitales para mi trabajo. Yo soy maestra de primaria y de repente veo materiales súper padre en las redes y yo siempre digo, qué padre poder hacer los propios, porque muchas veces, aunque los contenidos son los mismos, pues no se adaptan mucho a mi grupo o al lugar donde yo vivo. Entonces yo pudiera crear ese tipo de materiales que me apoyen en mi trabajo. ¿Has usado Canva? Estoy apenas iniciando con Canva a partir de que entré aquí a la UCA, que alguna maestra lo sugirió y ahí empecé como que medio a moverle. Sé que me falta, pero ya empecé. Es muy, muy, muy útil, muy, muy útil. Y las plantillas que hay, las posibilidades son bastante buenas. Muy recomendado. Muchas gracias, Irma. Rosalinda. Miss, yo creo que me enfocaría más en lo que es un marketing digital. Le comento, en la actualidad me desarrollo como real estate, que es agentes inmobiliarios, y nos gustaría mucho más ampliar el conocimiento en lo que es la publicidad, ¿no? Con videos, fotografías. Creo que hay disculpen la ignorancia, creo que son fotografías o videos 360, ¿no? Que se podría ver un perímetro total, pues, de una propiedad. Sí utilizo Canva, pero muy limitado, porque todavía estoy en eso del aprendizaje y de ver, pues, otras habilidades digitales, ¿no? Justo, yo creo que la razón por la que todos estamos acá es por aprender, entonces no te preocupes, ¿no? O sea, al final el primer paso siempre es como sentir la necesidad o la curiosidad de aprender algo y ahora tú ya lo identificaste, ¿no? Entonces, explorar las posibilidades, por ejemplo, de en Facebook las fotos 360, cómo funcionan, cómo hacerlas, cómo mejorarlas, porque también tiene su chiste, pero pues como todo es un montón de práctica, ¿no? ¿Alguien más? ¿Hay algo que sientan que les gustaría mejorar o aprender mejor? ¿Que sienten que les sería útil para las clases, para el trabajo? Ángel. Yo creo que así que yo tengo inconveniente sería con LinkedIn. Realmente, pues, digo, mis empleos a los que me he dedicado no me han hecho que yo acuda a LinkedIn, pero pues para lo que estoy planeando estudiar creo que sí es necesario. Quiero estudiar marketing. Actualmente pues, soy un técnico en electrónica, entonces por lo general se basan más en tu experiencia laboral y no en conocimientos de las tecnologías de la información. Claro. Aunque en realidad, bueno,
LinkedIn, como para utilizarlo, digamos, como red profesional, así sin hablar de marketing, es muy útil, muy, muy útil. Y ya cuando hablas de herramientas de marketing dentro de LinkedIn, también es bastante interesante lo que se puede lograr. Entonces, como les decía hace rato en la otra clase, una recomendación personal sobre cómo ir aprendiendo de cualquier plataforma, cualquier herramienta, no importa del tema que sea, es picarle a todos los botones. Ir viendo qué hace cada uno de los botones, irle moviendo, ver cómo funciona, cómo reacciona, qué me dice, leer todo en la ventana, qué información te da. No va a salir nada mal, ¿no? O sea, lo peor que puede pasar es que te hagas otra cuenta de LinkedIn y ya, ¿no? O sea, no va a salir nada mal. Y si pasa algo, pues en realidad puedes cerrar la ventana, puedes volverlo a intentar, no va a salir nada mal, ¿no? Entonces, les invito a todas y todos que si quieren aprender alguna plataforma, por ejemplo, Canva o LinkedIn o cualquier herramienta, esa es una muy buena, exactamente. Y no lo echas a perder, pues, porque en realidad si estás probando Canva, si estás aprendiendo, pues puedes ir viendo todos los botones, puedes ver qué hace cada uno, cómo reacciona, y si no te gusta, pues simplemente abres otra hoja de Canva o haces otro diseño, ¿no? O pruebas con otra plantilla quizá, pero ya estás metiendo las manos, ¿no? Ya estás haciendo algo y estás experimentando con eso. Así que esa es una excelente forma de aprenderlo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra habilidad que crean que les gustaría obtener o desarrollar? En algún momento, no me acuerdo en qué materia, nos dieron como una metodología para investigar, pero dentro de la información digital. No recuerdo exactamente cómo estuvo dirigido, pero a mí es lo que se me hace más interesante, porque no todos los buscadores tienen el mismo resultado. Y nosotros tradicionalmente estamos acostumbrados a utilizar Google y ya de ahí se nos cierra el mundo. Sí, no, y hay un montón de buscadores, incluso buscadores específicos por algunas posibilidades. Por ejemplo, Google Scholar, que nos ayuda a encontrar únicamente artículos, ¿no? Entonces, en vez de que busquemos información seria en Google así y nos perdamos entre toda la cantidad de información disponible, podemos buscar en Google Scholar y ya vienen solamente artículos y de un montón de temas. Y sabemos que es información mucho más confiable, que está publicada en revistas de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una herramienta importante, ¿no? Y hay otros navegadores, por ejemplo, los que no guardan que no están relacionados con publicidad, por ejemplo. Entonces, que si buscamos hamburguesas, no nos van a salir 20,000 anuncios de hamburguesas, o si buscamos zapatos o cámaras o lo que sea, no nos van a salir todos los anuncios. Entonces, depende del enfoque que queramos tener de nuestras búsquedas, también hay buscadores y herramientas específicas, ¿no? Incluso, no sé, Javier, si te refieres como a las técnicas donde en el buscador le pones, por ejemplo, que se busque tal cosa solo dentro de este sitio, ¿no? O buscar todo excepto esta palabra, no sé, como diferentes como truquitos, digamos, para hacer nuestras búsquedas más eficientes. Pero sí, también sí, como, pues sí, digamos, como filtros, o incluso las propias herramientas de búsqueda de Google, ¿no? Para filtrar por fecha, por idioma, por zona, depende de qué sea lo que queramos buscar. Incluso en las imágenes, por ejemplo, buscar por tamaño, por color, también nos puede dar muchas mejores búsquedas, ¿no? Y reducir el tiempo que le dedicamos a una búsqueda y hacerlo más eficiente. Una última. ¿Hay alguien más que
tenga alguna habilidad que le gustaría desarrollar. Algo que tengan pendiente, que les gustaría aprender más o aprender de cero. Ok. ¿Alguien más? ¿Ah? Ok. Entonces, aquí tenemos algunas de las características o de las habilidades que deberíamos tener y desarrollar, ¿no? Que nos pueden dar muchas ventajas, tanto a nivel personal, porque involucra temas de seguridad, y también, pues, profesional. De las que tenemos aquí, ¿hay alguna en particular que les llame la atención o que quieran desarrollar? ¿Y por qué? ¿Alguna que les cause curiosidad? Dime, Ángel. Creo que la del control de privacidad y empatía digital son de las más útiles para lo que estamos teniendo actualmente. ¿Por qué? Bueno, el control de privacidad, porque pues como sabemos, la seguridad en América Latina en general no es de lo mejor que hay. Y bueno, la empatía digital, pues vamos a ser honestos, ¿no? Hay ciertos movimientos sociales que mucha gente juzga sin ni siquiera saber el trasfondo o saber más sobre el tema. Claro. Incluso sin meternos en temas de seguridad, la privacidad en sí misma, es decir, si no quiero que las fotos con mi familia estén ahí por todo el internet, sino que únicamente las quiero, pues, para cierto grupo de personas, es muy importante conocer cuáles son las medidas de control de privacidad que tiene cada una de las plataformas que se utilizan y cómo modificarlas, ¿no? Es decir, asegurarnos que solo tenga acceso quien nosotros queremos que tenga acceso, ¿no? Así que definitivamente es una habilidad importantísima, en tanto personalmente como en nuestros desempeños profesionales. ¿Cuál otra? ¿Alguien más que le llame la atención alguna en particular? Juan. Sí, teacher. La empatía digital en específico porque, o sea, se mueve tan rápido, esto de la digitalización, que cuando tú estás hablando de meterte de lleno a business intelligence, entonces ya estás tarde y ya se mueve otra tendencia. Y entonces ya hablas de inteligencia artificial y cuando hablas de inteligencia artificial te quieres meter, ya empiezan a salir otras cosas nuevas y te quedas muy rápido atrás. Entonces yo empataría la empatía digital, o sea, para que siempre te puedas mantener vivo. El problema es que va muy rápido esto de la digitalización y lo juntaría con la resiliencia, porque al final de pronto frustra que estás estudiando lo más nuevo y eso más nuevo en 6 meses, en un año Ya no es lo más ya nuevo. se convirtió en viejo. Sí, exactamente. Y en ese caso también, retomando lo que comentas, hablando de la empatía, reconocer que una de las desventajas de la alfabetización digital o de en general la virtualidad es que no todas las personas, como comentábamos al inicio, tienen el mismo acceso de la misma forma a las herramientas, ¿no? Entonces, posiblemente, a veces si no se hace de la manera correcta, se puede tender a dejar a alguna persona atrás justamente por el ritmo con el que se actualiza y cambia las cosas dentro de la digitalidad, ¿no? Entonces, puede ser que haya alguna persona que no va a entender lo mismo que otra persona a la primera, ¿no? O sea, puede ser que le tome un poco más de tiempo y un poco más de esfuerzo, y también es importante entenderlo, ¿no? Que no a todos nos va a salir bien a la primera. Si de repente nos preguntan cómo hacer algo,
para algunas personas puede parecer muy obvio, ¿no? Porque es algo con lo que hemos convivido toda la vida, pero la realidad es que cuando nos preguntan algo, alguien mayor que nosotros, pues es una gran oportunidad de enseñarles, ¿no? Una experiencia muy linda es que, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, pues no podía ir a ver a mis abuelitos, ¿no? Entonces les enseñamos cómo hacer una videollamada y gracias a eso pudimos estar en contacto, ¿no? Gracias a eso pudieron ellos estar en contacto con su familia, etcétera. Es decir, nunca es tarde para aprender, simplemente cada quien tiene su propio tiempo y hay que tener también la paciencia para aprender y para enseñar con otras personas, ¿no? Dice Javier, pensamiento crítico. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué será importante? Porque justo es lo que quería orientar hace un rato, desarrollar la capacidad para investigar, leer, documentarme y de esta manera pues tener la certeza que me va a contribuir de manera positiva a desarrollar un pensamiento crítico y no irme solamente con lo primero que encuentre. Y con que el primer resultado, ¿no? Una fake news o infodemia, ¿no? Exactamente. O sea, al final, dentro de la cantidad de información exorbitante que hay disponible, saber cuál elegir, cuál consideramos real, cuál consideramos fake news o información fraudulenta o sospechosa, pues también se necesita desarrollar un criterio importante para saber cuáles serán esas herramientas y esa información que tomaremos como referencia, ¿no? Incluso cuando tenemos los resultados, que hacemos una búsqueda, muchas veces nos vamos por el primer resultado y puede ser que la mayoría de veces son publicidad, ¿no? Porque hay que pagar para estar en los primeros resultados. Entonces, cuando alguien está en el resultado más alto, posiblemente es porque pagó para estarlo y porque quiere que le demos clic. Entonces, el primer resultado no siempre será el mejor. Quizá pues publicidad y no es necesariamente lo que buscamos, ¿no? Entonces también es parte del criterio, ir más allá de las primeras páginas, de la primera página de Google, verificar las fuentes, el URL de las páginas que visitamos, que sea justo lo que estamos buscando, ¿no? Entre muchas otras buenas prácticas. No te preocupes, Sandra, sin problema. Dice Caro que también va por la empatía digital. Ok. Gracias. Buenas tardes. Que estés muy bien, Sandra. Gracias, hasta luego. Ok. Entonces. Y no había salido esta otra, la de administración del tiempo, pero también incluso, aprovechando ahorita que salió, hay algunas aplicaciones, por ejemplo, TikTok, tiene ya la posibilidad de programar cierto tiempo frente a la pantalla. Es decir, si ya pasé 2 horas de estar viendo TikToks, entonces que me salga una notificación de que ya se acabó el tiempo, ¿no? O sea que ya debo dejarlo. O que por salud, incluso hasta de las manos, por ejemplo, de la posición y todo, que es bastante conveniente que cada cierto tiempo cambiemos de posición o que hagamos otra cosa, ¿no? Así que también hasta por el tema de los ojos, por no volvernos muy dependientes de estas aplicaciones, ya existen herramientas propias de las apps para administrar ese tiempo. ¿Hay alguna otra que les llame la atención o que les parezca especialmente relevante? Ángel. La seguridad cibernética, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues vamos a ser honestos, o sea, hay veces en las que no tenemos idea de cómo administrar la privacidad del todo de alguna aplicación y al saber un poco más de seguridad informática estamos más conscientes de lo que están viendo personas, pues que vamos a ser honestos, luego ni siquiera sabemos qué tienen en mente. Totalmente, incluso hasta prácticas como que nos podrían parecer muy simples, como guardar nuestras contraseñas en Google, ¿no? O sea, al final es una buena función porque ya no nos tenemos que acordar de la contraseña,
pero al final, si alguien más abre nuestros dispositivos, pues ahí están todas nuestras contraseñas, ¿no? O acceder a las apps de nuestros bancos en redes que no son muy confiables, ¿no? En las de redes abiertas como las de un centro comercial o de una cafetería, etcétera. Entonces, son ciertos temas que nos pueden hacer vulnerables. Incluso en algunos temas, por ejemplo, WhatsApp ya tiene la posibilidad de habilitar un inicio de sesión en 2 pasos, ¿no? Es decir, que ya no solamente lo hagamos con nuestro número de celular para acceder, sino que nos pida un código extra para verificar que sí somos dueños de la cuenta. También es súper común que ese tema de robar las cuentas en WhatsApp ha sido muy común los últimos meses, donde justo acceden a tu cuenta y después te piden dinero para que la puedas recuperar. Entonces, ese es solo un ejemplo con una aplicación muy común, pero pues todos los días se ve de páginas de Instagram o de Facebook o de YouTube que fueron vulneradas, ¿no? Así que definitivamente es una habilidad muy importante. Entonces, aquí está en resumen las habilidades digitales que es importante desarrollar y que sería lo que a lo que aspiramos, ¿no? A desarrollar todas estas o fortalecer todas estas categorías de las habilidades. Y ahora sí, vamos a trabajar. Respecto de todo lo que hemos visto hasta el momento, vamos a verificar o a utilizar todo lo que hemos mencionado hasta el momento para realizar esta actividad. Entonces, el tema es el síndrome del impostor. Y tenemos aquí, bueno, antes, ¿habían escuchado esos términos? Síndrome del impostor. ¿Les suena? Sí, sí, teacher. Sí, ok. Ahorita profundizamos para no darles spoiler. Entonces, la actividad consiste en investigar en 5 fuentes diferentes, qué es el síndrome del impostor, de qué se trata esto, hacer un análisis y después elaborar un organizador gráfico, por ejemplo, que puede ser un mapa mental, una infografía, un mapa conceptual, un cuadro, una tabla, lo que ustedes deseen, y regresar para acá y compartir la información, ¿vale? Entonces, para realizar esta actividad tendrán 15 minutos para investigar y realizar la actividad. Lo pueden hacer en Canva, por ejemplo, en Jamboard, en cualquier herramienta. Y la intención es que cuando la tengan lista, nos puedan compartir, quien pueda compartir su pantalla y explicarnos cuáles fueron sus hallazgos, ¿vale? Entonces, ¿hay alguna duda con la indicación? Pongan un 1 si está todo claro con las indicaciones o un 2 si hay dudas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, adelante, por favor. Tienen 15 minutos para elaborar la actividad.
Muy bien, ya solo faltan 3 minutos. ¿Cómo van? Si alguna o alguno tiene alguna dificultad, igual nos puede decir por acá para ir verificando. Adelante, Javier. Estoy en la etapa de la lectura, muy interesante el tema. Estoy todavía haciendo una síntesis y mi propuesta para, no sé si me dé tiempo para entregable en esta sesión, si no me comprometería para la siguiente. Estoy visualizando el contenido de la información a través de un tríptico, Ok. para que sea de dominio público. Sí, sin problema. Ok, continúe entonces trabajando. Sí, nos quedan 2 minutos, ¿va? Entonces, o sea, si no te da tiempo, no te apures. Más bien lo importante será regresar y compartir sus hallazgos. Listo. Vamos a regresar por acá. Y hay alguien que desee abrir su micro y contarnos qué fue lo que encontró al respecto, o compartirnos su pantalla y mostrarnos su trabajo. Adelante, Ángel. Bueno, yo lo que encontré, maestra, es que pues es un padecimiento que todos en nuestra vida llegamos a tener en alguna altura. Y pues la verdad es un tema muy preocupante porque nos consume en casi todo momento y vamos a ser honestos, hay personas que yo creo que ni siquiera han podido superar esta etapa del síndrome del impostor, porque pues también dice que hay 5 diferentes tipos de personas, que pues por ejemplo, ¿no? El que yo vi y el que se me hizo un poquito más feo fue el del superhumano, que es una persona que siempre está, por ejemplo, en un ambiente laboral, dando todo, poniéndose la camiseta, como lo quieran decir, por poder cubrir sus inseguridades. Incluso, por ejemplo, ¿no? En el tema de la brecha salarial en las mujeres, que creo que hace poquito se investigó que lo había, que realmente nada más por un físico, pues es que ya están dándole un mayor sueldo, aunque ni siquiera lo merezca o cosas así. Sí, esa es una de las partes, ¿no? Dentro Ajá. de este problema.
Juan, ¿qué encontraste? Y Sí, luego, hice una, bueno, ¿lo puedo compartir, teacher? A ver. sí, adelante. Ok, Ahí está. Bueno, hice 5, si lo pueden ver. sí lo podemos ver. Lo hice en Canva. Nunca lo había utilizado, teacher, pero bueno, aquí me puse las pilas rápido ¿Y te a usar una gustó? plantilla. Sí, está súper bien. Me gustaba el PowerPoint, pero esta cosa tiene bondades. No, y que- bueno, cuando lo uso, a mí me encanta Canva y lo uso desde muchísimo tiempo, pero una ventaja, si les sirve, es que en la aplicación para el teléfono, por ejemplo, pueden de inmediato compartir directo de Canva a Classroom, a sus tareas. buenísimo. Entonces, Sí, buenísimo. Ok. explóralo, es muy bueno. Sale. Lo único que no le encontré aquí es cómo hacer la corrección de ortografía, entonces me dejó aquí todo rojito marcado. Debe Pero ser por bueno, el idioma, pero ok. ujú, Bueno, entonces cuéntame. hice cinco investigaciones. Yo ya había escuchado lo que es el síndrome del impostor. Lo busqué en la página de Asana, lo busqué en la página de BBC, lo busqué en Michael Page, que es de Recursos Humanos, en Wikipedia y en la Gaceta de la UNAM. El que me pareció más aterrizado es el de la Wikipedia, que es algo que enriquece en todas las personas y no necesariamente es una fuente oficial. Y pues el fenómeno del impostor es un efecto psicológico que atiende a las personas que son líderes en algo, son personajes que se sienten incapaces de lo que realmente están haciendo y entonces ellos mismos piensan que son unos impostores. Exacto, que en Voy a algún dejar de momento compartir. van a descubrir como si no tuviéramos esa habilidad, ¿no? Correcto. Eh, Dejo de compartir y listo. sí, muchas gracias, Juan. Explora Canva, la verdad es que es muy bueno. Los formatos en los que lo puedes descargar, los colores, las imágenes, todo. Es una chulada. Irma. No te escuchamos. Ya, perdón. Decía que solo alcancé a revisar 4 fuentes, pero me quedé con esas 4 porque se repetía ya la misma información. Dice que 7 de cada 10 personas lo han sufrido, que es la sensación constante de no ser capaces como los demás creen o de sentir que no estoy nunca a la altura de algo. Me pareció ahí que señalan 2 niveles. Una estudiosa que se llama Baida decía que hay 2 niveles y que el primero desaparece con el tiempo y solo se siente cuando me enfrento a un nuevo reto, ¿no? Todas las personas sentimos eso cuando iniciamos algo y si no me sale y si no puedo. Como la curva de aprendizaje, ¿no? Digamos que es una parte normal. Pero la otra se va volviendo más grave y empeora con el tiempo. También encontré que la doctora Jung fue como la de las pioneras y ella decía que hay 4 fuentes de origen, que son las dinámicas familiares de la infancia, los estereotipos, las diferencias salariales y la percepción errónea que tenemos de lo que es éxito, fracaso y competencia. También me pareció importante que mencionan que hay 5 tipos, como mencionaba el compañero, que es el perfeccionista, que siempre se pone metas súper altas y cuando lo logra, de todas maneras se queda con el, ay, lo pude hacer mejor. O sea, a pesar de que fue súper alto, siempre como la sensación de pude haberlo hecho mejor. O está el superhumano, que es alguien que todo el tiempo quiere estar trabajando más y más y más y más y más, porque mientras más trabajo, entonces más exitoso soy. O el genio natural, que cree que todo le tiene que salir bien y a la primera. También el individualista, y yo aquí me sentí muy identificada. Yo soy alguien que prefiere hacerlo sola porque no me gusta cómo lo hacen los demás o porque los demás no lo van a hacer como yo. Entonces me identifiqué con este. Y está el experto, el que cree que todo el tiempo tiene el miedo de que lo van a descubrir como un fraude o como que está haciendo algo mal. También me pareció importante que las causas es la baja autoestima, el historial académico, la falta de seguridad, la pérdida de confianza
y las inseguridades que te generan experiencias pasadas. Y algo que también allá al final revisé en la Gaceta de la UNAM es que gente que yo ni me hubiera imaginado que se sentía así, se siente así. Por ejemplo, mencionan a Emma Watson de Harry Potter, que ni te imaginas, o sea, tú la ves tan exitosa y no lo piensas. Claro. Michelle Obama también, o sea, que es un mujerón y tú dices, no lo pensaría. El fundador de Starbucks también sintió en algún momento, se sintió como un impostor. Y el primer hombre que pisó la luna, entonces tú dices, entonces no es como de los simples mortales, ¿no? Es algo que le puede pasar absolutamente a cualquier persona. Y además no soy solo yo, ¿no? O sea, no es algo individual o un sentir que sea yo respecto de los otros, sino que también nos ayuda a generar empatía, ¿no? Sí. Todos estamos intentando y todos estamos pasando por algo similar. Y sobre todo que me queda claro el hecho de que para mí son personas que son súper exitosas y como para ellos ese éxito no es suficiente o no se sienten al nivel del éxito. Entonces, a lo mejor mis éxitos son más chiquitos, pero son igual de importantes y no importa el tamaño del éxito si te sientes así, que tú no estás a la altura de lo que lograste. Exacto. Sí, requiere de un importante trabajo y de esfuerzos también para irlo sobrellevando, ¿no? Muchas gracias, Irma. Refugio. Gracias, profesora. Yo no lo alcancé a hacer en Canvas, pretendí hacerlo, pero me gustó mucho. Creo que la mayoría acudimos a las mismas fuentes de información, pero yo me gustaría, para no abundar más en lo que ya se comentó, quizás si me permiten compartirle un poquito de mi sentir. Creo que en general todos en algún momento atravesamos o sentimos, estamos en esa situación, porque obviamente que en el transcurso de la vida, pues vamos emprendiendo diferentes retos, ¿verdad? Diferentes circunstancias que en algún momento nos van a hacer sentir que no logramos cubrir las expectativas, que no logramos el objetivo o el resultado que nosotros esperamos, y eso necesariamente o obviamente nos va a hacer sentir incómodos con nosotros mismos, ¿verdad? Claro. Laboralmente, bueno, creo que entiendo que este tema o ese síndrome se aplica más a temas laborales y bueno, ciertamente muchas veces pensamos, o si nos ponemos a analizar el desempeño que tenemos y como estamos en sociedad y en un equipo, siempre vamos a notar diferentes, quizás resultados, diferentes capacidades y empeños que se dan en los trabajos, ¿no? Entonces, no podemos evitar muchas veces quizás compararnos o dejar de observar que al parecer nos vamos a encontrar con compañeros o gente que a nuestro entender puede estar generando más y mejores resultados que nosotros. Y muchas veces nos dejamos llevar porque alguien creemos que gana más que nosotros, creemos que nosotros no ganamos lo que debiéramos, o que no se nos remunera o no se nos reconoce como debiera ser, y creo que por ahí empieza esto. La verdad es que debemos nosotros saber analizar y valorar nuestro empeño, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, y ser también quizás más claros, primero con uno mismo, después con el trabajo. De tal manera que, como siempre se ha dicho, el trabajo los resultados hablan por nosotros. Y una de las principales formas de verlo es que precisamente mantenemos un trabajo, a veces, si no bien, porque muchas veces no se da el reconocimiento de nuestros superiores, pero sabemos nosotros que en lo que aportamos, en el trabajo que estamos haciendo, que fue con empeño, alcanzamos el mejor resultado posible. Creo que eso es lo que debemos tener siempre presente. No, y con los recursos y con las posibilidades de ese momento, ¿no? Como muy contextualizado también a las circunstancias y a nuestro ánimo y a nuestras herramientas también. Al final, como decía Irma, pues los éxitos son éxitos, ¿no? O sea, independientemente de su tamaño. Muy bien. Acá les pongo una lista
de algunos de los beneficios. Ahora que ustedes han hecho la investigación, se habrán podido dar cuenta justo o reafirmar lo que hablábamos sobre la cantidad de información, sobre cómo necesitamos de desarrollar nuestro propio criterio para buscar, para discernir la información, cuál sí, cuál no, cómo aplicarla o qué enfoque tiene cada una. Y entonces son algunas de las que ustedes ya tienen y que van a desarrollar dentro de su desempeño y dentro de sus materias por acá con nosotros. Entonces, nada más aquí se las pongo para que las puedan dar un screenshot o anotar si desean, pero en general ya las han podido experimentar, ¿no? Entonces, para finalizar, nada más preguntarles, después de nuestra sesión, quien quiera libremente abrir su micro y decirnos qué se lleva de este espacio, qué le pareció interesante, qué le sorprendió. O le dieron ganas de investigar más al respecto. Rosalinda. Sí, muy buena la clase, amplió mucho más la idea a mis conocimientos, he tenido mucha más amplitud y también el tema último nuevo, ¿no? Que hemos visto. Realmente no tenía mucho conocimiento de ello, pero al investigar, pues he visto que es mucho más amplio, pues, ¿no? Las definiciones y los conceptos. Exacto, ya a partir de ahí quizá podrías buscar más al respecto si tienes curiosidad, ¿no? Así que muchas gracias, Rosalinda. Irma. Bueno, pues a mí me hubiera encantado que nos preguntara nuevamente según la primera imagen, ¿no? De en qué modo estás ahorita, porque absolutamente cambió mi estado. Me atrevo a decir que ha sido mi sesión favorita de habilidades blandas. ¿Te gusta? Porque se me hizo muy, muy interesante, pero también eso de ahora vete e investiga, o sea, como esa interacción que hubo me encantó y pues me llevo las ganas de estar la siguiente sesión y sobre todo de investigar y de trabajar en las habilidades digitales que a mí me van a favorecer en mi espacio laboral, pero también encontré que habrá muchas que me van a beneficiar como persona. Sí, muchísimas, ¿no? Y esa es una gran ventaja. Yo creo que algo que podemos decir de las habilidades digitales es que todas primero nos benefician, digamos, en lo personal y después las podremos aplicar también, ¿no? Pero temas, por ejemplo, de la seguridad, de la información, la infodemia y todo eso, también nos puede contribuir mucho a nuestra tranquilidad y a nuestro crecimiento personal. Muchas gracias, Irma. Me da mucho gusto que te haya gustado la clase. Juan. Sí, teacher, muy breve para dar espacio. Me gustó mucho también reflexionar sobre la empatía que hay que tener con el entorno digital, la virtualidad. Me apunté aquí el libro El jinete pálido, a ver si le doy una ojeada y voy a investigar también sobre Canvas, usar un poquito más Canva. Gracias, teacher. Perfecto, te va a ser muy útil. Y para todas y todos también es una súper herramienta. No es la única, hay varias que se le parecen como PictoChart, Lucidchart y un montón más, pero esa es la que, en mi opinión, es la más completa y la más fácil. Entonces, y súper versátil, tiene muchísimas plantillas, muchísimas aplicaciones, así que totalmente recomendado. Javier. Muchas gracias. Pues yo me quedo con una experiencia muy grata, muy satisfactoria y con las expectativas a más del 100% para volvérmela a encontrar Ojalá que sí. En sesiones futuras. Y pues ya sé que el pasado, pues pasado es, y lamentablemente no tuve la oportunidad de conocerla antes, pero aquí estamos en lo sucesivo. Me da mucho gusto para quienes no los había visto antes encontrarles y para los demás, pues posiblemente nos veamos en el futuro, ¿vale? No les prometo nada porque no sé de qué carrera o qué materias me vayan a tocar coincidir, pero estaría muy bien. César. Sí, muchas gracias. Saludos a todos desde Perú, amigos.
Sí, yo muy contento de participar en esta clase de eventos, sobre todo combinar a todos a que sigamos así participando. Pues las habilidades blandas constituyen la columna vertebral en realidad de un desarrollo profesional futuro. Lo que me encantó de la sesión es concretamente el síndrome del impostor, que es la primera vez que la escucho, me sorprende. Y también desarrollar lo que se comentó mucho sobre la empatía digital, ¿no? Y eso es algo maravilloso porque vivimos en un mundo digital y creo que es muy necesario desarrollar estas herramientas como lo que usted nos ha sugerido aprender, ¿no? Canvas, ojalá es que se desarrolle una sesión de este tema que Yo creo me que sí. interesa y me apasiona bastante. Gracias sobre todo. Gracias a ti y un saludo hasta allá. Justamente lo que dice César es justo como todo lo que mencionamos el día de hoy son herramientas, o sea, dentro de la virtualidad, pues, pero yo creo que lo más importante es no olvidar que detrás de la cámara y detrás de la pantalla, pues también hay otra persona, ¿no? O sea, al final lo que estamos utilizando es un medio, pero requiere de la misma empatía, de la misma amabilidad, de la misma forma de relacionarnos que si estuviéramos en persona, ¿no? Entonces, por ahí ya lo verán más adelante, ¿no? O no sé si ya lo hayan escuchado, pero detalles que podrían parecer pequeños, como escribir todo en mayúsculas, ¿no? Que de repente dentro de la virtualidad se entiende como estar gritando. Entonces, que cuando lo hacemos puede ser que nos resulte quizá incómodo, ¿no? Al leer algo de esa forma, o hasta escribir un correo. También las buenas prácticas o la amabilidad de saludar, de decir gracias, de preguntar cómo está el otro. También, o sea, si lo hacemos en persona, ¿por qué no hacerlo también dentro de estos medios, ¿no? Entonces, me da mucho gusto haberlos encontrado el día de hoy. La próxima sesión ya no estaré con ustedes, pero tendrán una clase de habilidades digitales relacionada con esto, así que no se preocupen, ¿vale? Eso sería todo entonces por mi parte hoy. Nada más recordarles dos cosas. La primera es que para acceder a sus clases en el futuro, para acceder a sus clases de habilidades digitales, hay que hacerlo desde su materia principal. En la parte de trabajo en clase, hasta abajo, van a encontrar donde dice programas UK. Y entonces ahí pueden acceder a su clase de habilidades blandas, a Office Hours de matemáticas y a Office Hours de UCALab, para que puedan acceder a todos los programas en el mismo lugar, ¿vale? Y así será con sus demás materias, es decir, cuando tengan una materia principal, van a poder acceder desde el mismo lugar. Desde la que esté en curso, pueden entrar a sus contenidos, tanto a las clases en vivo como a las clases grabadas, ¿vale? Ahí está todo en el mismo lugar. ¿Ah? Entonces, espero que estén muy bien, que sigan teniendo un excelente día y espero encontrarles en el futuro en alguna otra materia, ¿vale? Hasta luego, maestra. Bye. Estén muy bien. Gracias. Gracias, buen día. Hasta luego, mis gracias.